Bueno, hola, ¿cómo les va? En este videito pretendo explicarles los conceptos teóricos de la sección con la que estamos estudiando estas 2 semanas, que es la sección 1.2. ¿Sí? Trabajamos con geometría informal y mediciones. Lo más importante de esta sección en relación a la teoría es que establece la notación con la cual nos vamos a manejar durante todo el cuatrimestre. ¿Sí? Bueno, para iniciar empiezo trabajando, digamos, presentando los conceptos básicos no definidos, ¿sí? Bueno, ¿por qué decimos no definidos? Porque en geometría no podemos definir absolutamente todo, porque eso nos implicaría a nosotros siempre recurrir a conceptos o a utilizar términos que previamente no se han definido. Entonces, como punto cero y punto de arranque se toman 3 conceptos básicos que no los definimos, pero sí los describimos, ¿sí? Esos conceptos son el de punto, recta y plano, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que estos 3 conceptos no tienen una definición, pero sí los podemos describir de tal manera que si yo digo la palabra recta, todos en la cabeza nos imaginamos lo mismo. ¿Estamos? Bueno, entonces, para arrancar vamos a considerar un punto como la marca que deja el lápiz o la fibra cuando la sentamos sobre el papel. La notación, muy importante, que esto lo tienen que respetar, es que vamos a utilizar para esto letras mayúsculas. Por ejemplo, puedo representar el punto A, el punto B, el punto C, pero siempre con letras mayúsculas para referirme a ello. Vamos a considerar que una recta es un conjunto infinito de puntos que están alineados y que se extienden de forma indefinida en ambas direcciones. ¿Sí? Sobre la recta tenemos infinitos puntos, ¿estamos? Y un plano lo vamos a considerar como una superficie que se extiende indefinidamente en todas las direcciones. Bueno, ¿estamos? Bueno. La notación que vamos a utilizar para recta puede ser letras minúsculas en cursiva, por ejemplo yo me puedo referir a la recta L, o siempre que nosotros tomemos 2 puntos, la recta va a quedar determinada de forma única, porque dados 2 puntos siempre va a existir una única recta que pase por esos 2 puntos. Entonces supongamos y vamos a que pasara por los puntos A y B, vamos a utilizar el símbolo de la doble flechita arriba para referirnos a la recta AB, o la letra minúscula en cursiva para referirnos a la recta L. Bueno, para los planos se utilizan letras griegas mayúsculas, por ejemplo, pi. Bueno, entonces, eso en relación a los conceptos básicos no definidos. Espero que quede claro que son estos 3 de los cuales partimos. Y lo más importante, la notación que vamos a utilizar. Bueno. Vamos a ver qué son los puntos colineales y puntos coplanares. Vamos a definir los puntos colineales a puntos que están contenidos en una misma recta. Puntos no colineales van a ser puntos que no están contenidos en una misma recta. Entonces, por ejemplo, los puntos A, B y C serían puntos colineales porque están todos contenidos en la recta L. Ahora, cuando tenemos puntos no colineales, resulta que no es posible, por ejemplo en este caso, trazar una recta que contenga todos los puntos. Para puntos coplanares es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a decir que los puntos son un conjunto de puntos son coplanares si se encuentran todos contenidos en un mismo plano,
¿sí? Para que tengan en cuenta, siempre que tengamos dos puntos distintos, existe sí o sí una única recta que pasa por esos dos puntos, ¿sí? Y siempre que tengamos tres puntos no alineados, vamos a encontrar un plano pi que contenga a esos tres puntos. Bueno. Bueno. Un concepto que es importante es el de situación entre dos puntos, ¿sí? Que lo que nos va a decir o establecer es una relación entre tres puntos que sí o sí tienen que estar alineados, ¿sí? Es decir, A, B y C tienen que ser colineales. Entonces, si A, B y C son puntos colineales y se cumple que, por ejemplo, la distancia de A a B más la distancia de B a C es igual a la distancia entre A y C, entonces nosotros, al cumplirse estas dos condiciones, podemos decir que el punto B, supongamos que tuviéramos tres puntos alineados, cuando se cumplan estas dos condiciones, A, B y C están alineados, la distancia, es decir, la longitud del segmento AB más la longitud del segmento BC me da la igual o es equivalente a la longitud del segmento AC, podemos decir que el punto B está situado, es decir, está ubicado entre los puntos A y C. ¿Estamos? Es muy importante recalcar que si alguna de estas dos condiciones, por ejemplo, los tres puntos no son colineales, no podemos decir que el punto B estuviera situado entre A y C. Por ejemplo, si tuviéramos la situación de tres puntos no alineados, ¿sí? Nosotros no podemos decir que B esté situado entre A y C. Eso sería un error porque no se estaría cumpliendo con la primera condición. ¿Estamos? O si los tres puntos estuvieran alineados, pero no se cumple la segunda condición, supongamos esta, la distancia de AB más la distancia de B a C no me da igual a la distancia entre A y C, no se estaría cumpliendo la segunda condición, entonces tampoco podemos decir que el punto B esté situado entre los puntos A y C. Sí o sí se tiene que cumplir la primera condición y la segunda. Bueno, resulta particular que supongamos que tenemos un punto que esté situado entre otros dos, es decir, son colineales, se cumplen las dos condiciones, ¿sí? Son tres puntos colineales y la suma de las distancias nos da, por ejemplo, si se cumplen dos cosas, ¿no es cierto? Una sería que, por ejemplo, B esté situado entre los puntos A y C en un plano. ¿Vamos? Supongamos que se cumple la condición 1. Y también se cumple la condición 2, es decir, que la distancia entre A y B es igual a la distancia entre B y C. Nosotros podemos concluir o definir, ¿sí?, que B es el punto medio del segmento AC. ¿Sí? Lo que estaría ocurriendo en este caso, tendríamos los tres puntos alineados. Dijimos que B está situado entre A y C, por lo tanto cumple con las dos condiciones, ¿sí?, de la pizarra anterior, es decir, los tres puntos están alineados,
se cumple que la longitud del segmento AB más la longitud del segmento BC nos da igual a la longitud del segmento AC, y además se cumple que la distancia entre el punto A y el punto B es igual a la distancia entre el punto B y el punto C. Entonces vamos a decir que el punto B es el punto medio del segmento AC. ¿Estamos? Una cuestión muy relevante en relación a la notación que deben tener en cuenta y que nosotros se lo vamos a ir corrigiendo gradualmente. Por ejemplo, en relación a la notación, si yo escribo la expresión AC con la rayita arriba, me estoy refiriendo al segmento, ¿sí?, como elemento geométrico, como pedazo de recta, como ¿sí?, como conjuntos de puntos, ¿sí?, alineados con extremos A, C y todos los puntos que están entre medio. A eso me refiero yo cuando le pongo la rayita arriba, al elemento geométrico. Distinto en este caso, por ejemplo, que se escribe AB y ven que no tiene una rayita arriba. Esta notación, ¿sí?, AB hay que leerla sin la rayita arriba, se lee como la longitud del segmento AB. Mientras que esto representa un número, ¿sí?, por ejemplo, AC sería la longitud del segmento AC, ¿sí?, y AC es el elemento geométrico, ¿sí?, el pedacito de recta. ¿Estamos? Bueno, eso para hacer algunas aclaraciones. Después nosotros vamos a trabajar también durante esta semana con ángulos, ¿sí? Si bien ya venimos trabajando desde el ingreso con el concepto de ángulos, y estoy segura de que todos ustedes tienen en su cabeza una noción acerca de qué es un ángulo. Cada vez lo vamos a ir definiendo de forma más precisa. ¿Estamos? Entonces, en primer lugar, vamos a definir lo que vamos a llamar rayo o semirrecta, ¿sí? En algunas bibliografías aparece la palabra rayo y en otras se utiliza la palabra semirrecta. El objeto geométrico al cual nos referimos es exactamente el mismo, ¿sí? Un rayo semirrecta son distintos de lo que es una recta. Por ejemplo, la recta no tiene punto de origen y tampoco tiene punto final. Pero el rayo o la semirrecta sí. Si tomamos un punto del plano, supongamos O, ¿estamos?, y lo designamos como el origen del rayo, y tomamos cualquier otro punto, C, entonces el rayo OC lo podemos definir como el conjunto de O unión C más la unión de todos los puntos que están situados entre O y C, y el conjunto de todos los puntos para los cuales C está situado entre ellos y el punto O. La notación que vamos a utilizar es rayo OC. Es muy importante acá en la notación, mientras que si yo me refiero a una recta, no importa si digo la recta AB o la recta BA, el orden de las letras no me va a alterar a la figura a la cual me estoy refiriendo. Para el caso de los rayos es muy importante que la primera letra que nosotros utilizamos acá sea el origen del rayo, ¿sí? Sí o sí. No es lo mismo el rayo OC que el rayo CO. Por ejemplo, si yo quisiera representar en el pizarrón el rayo CO, entonces tendría que tener origen en el punto C y continúa indefinidamente en la dirección de O. Es decir, esto que pintamos acá con verde es el rayo CO, ¿sí? Son distintos. Entonces, ojo con la notación, ¿sí? En este caso, en el rayo CO, C es el punto de origen. Y como pueden observar, como objeto geométrico, no es lo mismo el rayo CO que el rayo OC. Bueno, si nosotros unimos dos rayos por su punto de origen, de esa unión lo que va a resultar es el objeto que conocemos como ángulo, ¿sí? Entonces, podemos definir un ángulo como la unión
de dos rayos que tienen el origen en común. Así, por ejemplo, si tenemos el rayo OC y unimos este conjunto de puntos con otro rayo, por ejemplo el OB, entonces lo que hemos formado aquí es un ángulo, ¿sí? Para referirnos al ángulo es muy importante reconocer que el punto de origen en común que tienen los dos rayos es a lo que se le llama vértice, ¿sí? Entonces, en la notación no puedo poner las letras al azar ni en cualquier orden para referirme a un ángulo, ya que para la notación lo que se utiliza, por ejemplo, sabemos utilizar este símbolo para referirnos al ángulo C o B. ¿Estamos? También podríamos referirnos al mismo ángulo diciendo el ángulo B o C. Fíjense que sí o sí en la letra que va al medio es la que corresponde al vértice. Esto para referirnos al ángulo como objeto geométrico, como la unión de esos dos rayos, como figura. Ahora, si yo quiero referirme a la medida del ángulo, que la medida del ángulo no es otra cosa que la amplitud del arco que se forma entre estos dos rayos. Para la medida del ángulo podemos utilizar una letra M minúscula y el mismo símbolo anterior. Entonces, por ejemplo, esto ya va a ser un numerito. Supongamos que fuera 30 grados. ¿Vamos? Mientras que esto es un objeto geométrico, esto representa un número. Son cosas distintas. No es lo mismo un número que un objeto geométrico, como tampoco es lo mismo un vector que un número. ¿Estamos? No es lo mismo un punto que un número. ¿Sí? Son confusiones que generalmente suelen ocurrir. Otras veces también se utiliza este símbolo con un arquito, ¿sí? Para referirse al ángulo BOC. ¿Vamos? Bueno, aclaradas estas cuestiones de los conceptos y la notación, vamos a pasar a decir cuándo dos elementos son congruentes, ¿sí? Para el primer caso nosotros vamos a iniciar el trabajo de la congruencia definiendo, por ejemplo, segmentos congruentes, ¿sí? Vamos a decir que dos segmentos son congruentes cuando tienen la misma longitud y dos ángulos van a ser congruentes cuando tienen la misma medida. ¿Qué significa esto? Que no importa la posición que ocupen en el plano estos objetos, siempre que se cumpla con la condición de que conserven las medidas iguales, entonces va a ocurrir, se va a cumplir que sean congruentes. Que sean congruentes, una noción intuitiva hasta que entremos de lleno en el trabajo de congruencia, es que si uno los superpusiera, todos sus puntos de esas dos figuras coincidirían. Entonces, vamos a decir que el segmento AC, y vamos a utilizar el símbolo congruente, el segmento AC es congruente con el segmento DE si y solo si se cumple que la medida del segmento AC es la misma que la medida del segmento DE. Fíjense que para referirme acá a los números no le pongo rayita y utilizo el símbolo igual, porque esta igual da una relación de equivalencia entre este número y este número. Mientras que cuando yo trabajo con objetos geométricos no puedo decir que dos segmentos son iguales, porque para eso tenemos el concepto de congruencia. Entonces, siempre que utilicemos la rayita arriba, sí o sí tenemos que poner el símbolo de congruencia. Y lo mismo para los ángulos, ¿cierto? Vamos a decir que el ángulo AOB, por ejemplo, es congruente con el ángulo TOQ, sí y solo si se cumple ¿qué cosa? Que la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo, sí y solo si la medida del ángulo AOB es igual a la medida del ángulo TOQ. ¿Estamos? Bueno.
En relación al paralelismo, nosotros hemos hablado en el ingreso sobre rectas paralelas, ¿sí? Y la idea intuitiva, siempre, lo que uno a veces recuerda del nivel secundario, es que dos rectas son paralelas si no tienen ningún punto en común. A esta noción le vamos a agregar que dos rectas que coinciden, es decir, que tienen todos sus puntos en común, también son paralelas. Esto quiere decir que toda recta es paralela a sí misma. Bueno. Cuando ustedes encuentran la palabra bisecar en el libro, ¿sí? Tienen que entender, interpretar que bisecar significa dividir en partes iguales. Entonces, por ejemplo, más adelante vamos a ver la bisectriz de un ángulo. ¿Sí? La palabra bisectriz dice, claro, va a ser un rayo que lo divide al ángulo en dos ángulos de igual medida. Si yo tuviera, por ejemplo, un segmento AC, está claro que, bueno, todo segmento va a tener un punto medio y solamente uno. Supongamos que M fuera el punto medio del segmento AC. Por lo que definimos anteriormente, se tiene que cumplir que estos tres puntos estén alineados, que AM más MC sea igual a AC. Vamos a enunciar acá todas las cosas que se cumplen, ¿no es cierto? 1, A, M y C son colineales. Segundo, se cumple que el numerito AM más MC es igual al número AC. Y también se va a cumplir que la distancia entre A y M es igual que la distancia entre M y C. ¿Bien? Bueno, entonces, M es el punto medio al cumplirse esas tres condiciones del segmento AC. Cualquier recta que pase por M, nosotros la vamos a llamar bisector. ¿Sí? Por ejemplo, yo puedo tener la recta L, en este caso, que la pinto con roja, es una recta bisectriz, pero de un segmento. ¿Estamos? Si tuviera, por ejemplo, otro elemento que pasara por el punto medio, en este caso, por ejemplo, RP, el segmento RP si pasara por M, vamos a decir que el segmento RP es un segmento bisector del segmento AC. Bueno. Entonces, la palabra bisecar, ¿sí? La vamos a utilizar mucho a lo largo de toda la materia, siempre significa dividir en dos partes iguales. ¿Estamos? Se puede dividir en dos partes iguales un segmento o se puede dividir en dos partes iguales un ángulo. Partes, por decirlo de alguna manera, sería en dos segmentos congruentes o en dos ángulos congruentes. Bueno. A ver, distinta es la palabra intersecar, ¿sí? Algunas bibliografías, ¿sí? Cuando hablamos de intersecar significa intersección y hablamos de elementos en común. Supongamos que tuviésemos una circunferencia, ¿sí? Entonces, la intersección, ¿sí? Es decir, entre esa circunferencia, supongamos una circunferencia de centro O, y la recta L, la palabra intersecar hace referencia a los elementos en común. Es decir, una recta está formada por puntos y una circunferencia por puntos. Cuando se intersecan la recta L con la circunferencia O, los puntos que, digamos, resultan de esa intersección van a ser estos dos. Por ejemplo, A y B. ¿Sí? Entonces yo puedo decir que la intersección entre la circunferencia de centro O, supongamos que tuviera radio R, y la recta L son los puntos en común, que en este caso serían los puntos A y B. ¿Sí? Vamos a decir en este caso.
Si dos rectas se intersecaran, ¿sí?, en un plano, supongamos la recta L y la recta M, siempre van a tener solamente un punto en común, que es el punto justamente donde se intersecan. Estas rectas que se intersecan, y de hecho hasta formando cualquier ángulo, ¿sí?, se llaman rectas secantes, ¿sí?, así para que se vea bien clarito que forman distintos ángulos. ¿Estamos? Bueno, las rectas perpendiculares justamente van a ser rectas que se cortan formando ángulos rectos. ¿Estamos? Los ángulos rectos son ángulos que miden 90. ¿Sí? Para aclarar un poquito sobre las mediciones, ¿sí?, para medir un segmento, yo creo que ya es algo que todos conocemos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a aclarar sobre la medición de segmentos, ¿vamos?, y sobre la medición de ángulos. Bueno, para medir segmentos, básicamente lo que vamos a hacer es, dada una recta cualquiera L, ¿sí?, vamos a hacer que a cada punto de la recta L le corresponda un único número real, ¿sí? Para hacer eso, todo lo que yo tengo que hacer es tomar un punto cualquiera, a ese punto si le asigno el 0 con una unidad de medida, todos los otros puntos se van a corresponder automáticamente con un número real. Por ejemplo, a este punto A le corresponderá el número real 0,5. A este punto B le corresponderá el número real, supongamos, a ver, lo vamos a poner acá. ¿Cuántos tercios serían? 10 tercios, ¿sí? Este es otro número real. 10 tercios, a este le puede corresponder el 1/2, ¿sí?, que es lo mismo que 0,5. Entonces, si yo quisiera establecer la medida del segmento AB, ¿sí?, lo único que tenemos que hacer es calcular el valor absoluto, ¿sí?, la medida del segmento AB, escribo AB sin la rayita arriba. Entonces, para eso tengo que calcular el valor absoluto de la diferencia de los numeritos que le corresponden a cada punto. En este caso sería 10 tercios menos 1/2. Si sacan esta cuenta van a observar que es lo mismo si hacemos 1/2 menos 10 tercios. En el libro, para explicarlo de forma más clarita, lo que dice es, bueno, si uno pusiera una regla, en realidad siempre que uno mide, ¿qué hace? No trazamos una recta por los dos puntos y asignamos el 0 a cualquier punto. Generalmente uno lo que hace es asignar el 0 a uno de los puntos y contar cuántas veces entra la unidad de medida hasta llegar, ¿sí?, al otro punto. Acá está, pongámosla en la dirección de A, hasta llegar a B. Contamos cuántas veces entra la unidad de medida. Es exactamente lo mismo. En relación a la medición de ángulos, utilizamos un instrumento que es el transportador. Cuando estudiamos el sistema sexagesimal, ustedes ya saben que para medir ángulos lo que se hace es a la circunferencia dividirla en 360 partes iguales, donde cada una de esas partes iguales lo que representa es un grado. Entonces, si tengo una circunferencia y la divido en 360 partes iguales, por supuesto que estas partes van a ser sumamente pequeñas, ¿sí? Cada una de estas partecitas, cuando sean 360, me va a representar lo que es un grado. Entonces, para medir ángulos, ¿qué es lo que hacemos? No utilizamos la circunferencia completa, sino que utilizamos un instrumento que ustedes lo conocen como el transportador, ¿sí? Consiste de una semicircunferencia, ¿sí?, vamos a borrar la otra, consiste de una semicircunferencia, ¿sí?, que tiene ya trazado todos los rayos. Acá generalmente tienen un huequito, ¿sí?, que es para ubicar el vértice del ángulo, ¿cierto?
si nosotros hacemos coincidir, ¿sí? Por ejemplo, si es una semicircunferencia, si toda la circunferencia está dividida en 360 grados, la semicircunferencia está dividida en 180. Entonces, es muy sencillo porque se hace coincidir un lado del ángulo con el rayo 0. Vamos a decir, a todos estos rayos que están en la semicircunferencia le vamos a asignar un numerito, supongamos, ¿no? Por supuesto que esto sería más chiquito, pongámosle 10 grados, 20, ¿sí? Acá estaría 90 grados, 100 grados, ¿sí? Hasta llegar a 180. Entonces, si a un rayo del ángulo, ¿sí? Nosotros queremos medir, por ejemplo, este ángulo, ¿sí? Me piden medir el ángulo BAC. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Para saber cuánto miden, ponemos el transportador, ¿sí? Lo vamos a tener que mover sobre el plano, de tal manera que esa semicircunferencia, donde está la B, vaya el vértice del ángulo. Un rayo del ángulo lo hacemos coincidir con el rayo 0 del transportador. Y después simplemente observamos en qué medición el segundo rayo corta el transportador. ¿Estamos? Entonces, estas medidas de los ángulos nos van a permitir también a nosotros clasificar a los ángulos. Los vamos a clasificar como ángulos agudos, a los que miden